Parece ser que la última actualización de Cardano, Hydra, es el primero de los protocolos que van a permitir que Cardano llegue a su máximo rendimiento, al menos a palabras del propio equipo. Pero independientemente de la enésima mejora, lo que nunca miente es el gráfico. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de Cardano y te explicaré por qué es cuestión de tiempo que empieza a comportarse mejor que otras criptomonedas, como por ejemplo Ethereum o el propio Bitcoin. Bueno, no es un secreto para nadie que Cardano se ha comportado realmente mal en todo este mercado bajista, no a efectos porcentuales, que también, sino porque ha caído más que las demás y cuando ha habido momentos de pullback ha subido menos que las demás. El punto de inflexión llegó en el penúltimo hard fork de Cardano, la activación Alonso, donde después de todo el hype generado, llevando a la criptomoneda hasta un nivel superior al 3 dólares por cada token, lo que sucedió es que, pues bueno, entró en esta espiral negativa que ninguna de las mejoras / activaciones, como por ejemplo el hard fork de Basil, fueron capaces de levantarla. Sí que es cierto que entiendo y comprendo, incluso comparto, pues bueno, un poco la decepción de los inversores, la decepción de las personas que confían en el proyecto, ya que, pues bueno, mucho hablar y poco hacer, ¿no? Podríamos resumir. Pero sí que es cierto también que recientemente hemos empezado a ver un comportamiento que, en comparación con las demás, sigue siendo pobre, porque las cosas como son, en ciertos momentos hemos visto tantas y tantas otras altcoins que se han comportado bien y mucho mejor que Cardano en todo este movimiento de final de mercado bajista, podríamos decir, pero independientemente de ello, el movimiento de Cardano ha sido positivo. ¿Por qué? Pues porque hemos empezado a ver no solo que el precio está consolidando por encima de la Bull Market Support Band, un nivel importantísimo de soporte y resistencia en los mercados alcistas y bajistas, sino porque también está empezando a hacer máximos y mínimos crecientes, intentando también, por tercer punto, consolidar por encima de los 0,378, que es un nivel de soporte interesante, ya que significó este punto álgido en el mercado bajista del año 2018 y también contactamos recientemente en mayo del año 2022 y en enero del año 2021, con lo cual es un nivel interesante, es un nivel a tener en cuenta y el precio, pues bueno, también está intentando consolidar por encima del mismo. Se ha comportado bien hasta el punto en el que yo personalmente he ejecutado un trade, estoy en largo en Cardano, en swing, es una entrada que lo que busca es sencillamente intentar estar dentro de ese hipotético movimiento de continuación, ¿no? Después de un impulso, un pullback, después de un impulso, un pullback, pues bueno, entendemos que lo que se puede formar a continuación es otro impulso. Me parece una buena entrada, ya que el stop loss está situado en un nivel por debajo de una zona de soporte importante en gráfico diario, aquí lo tenemos, toques, 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 y el nivel de soporte me protege bastante bien en caso de poder buscar un toque previo a un movimiento alcista, ¿no? La ruptura del mismo yo creo que envía prácticamente seguro a Cardano al nivel de los 0,30, con opciones, en función de cómo esté el contexto del mercado, de atacar incluso los mínimos anteriores. Pero bueno, independientemente de ello, lo que es evidente es que el precio de Cardano está empezando a girar y está empezando a buscar un movimiento impulsivo y está empezando a dejar de hacer máximos y mínimos decrecientes para hacer máximos y mínimos crecientes. Pero ¿esto significa que se está comportando mejor que las demás? La respuesta es no, pero ¿hay opción de que en un futuro pueda comportarse mejor que las demás? La respuesta es sí, y no lo veremos únicamente analizando el precio de Cardano, que de algún modo ya hemos contextualizado, no hay mucho más que añadir en este sentido, sino que lo veremos mejor comparando Cardano con Ethereum y con Bitcoin. Entonces, empezando por Ethereum, como puedes comprobar, el precio sí que es cierto que bien o mejor que Ethereum no se está comportando, si no, no tendería a la baja también en estas últimas semanas. Pero es un poco lo que comentaba. La reacción de Cardano es positiva, pero de momento sigue siendo más pobre que la reacción de las demás criptomonedas. Esto es un gráfico ADA-ETH. ¿Qué implica este gráfico? Que si el precio cae, significa que ADA, la primera parte o la primera cara del gráfico, se está comportando peor que Ethereum, ya sea cayendo más o subiendo menos, que también es una opción. En cambio, si el gráfico sube, significa que ADA se está comportando mejor que Ethereum, ya sea cayendo menos o subiendo más. Entonces, lo que podemos ver, y esto es muy importante, es que evidentemente en todo este mercado bajista hemos roto todos los niveles de soporte habidos y por haber, pero
actualmente estamos situados en una zona realmente interesante. Y es este punto de aquí, un nivel de soporte que fue alcanzado en anteriores mercados bajistas para dar paso a los posteriores mercados alcistas. Y no solo quiero destacar esta tesitura, sino que también, si venimos por aquí, quiero destacar la forma con la que previamente Cardano rompía los mínimos anteriores. Podemos fijarnos cómo el precio hacía un claro impulso, claro pullback y ¡pam!, ruptura del mínimo. Pullback y ¡pam!, ruptura del mínimo. Gran movimiento correctivo y ¡pam!, ruptura del mínimo. Pullback y ¡pam!, ruptura del mínimo. ¿Qué es lo que hemos visto recientemente? Hemos visto que a la hora de pasar, hacer un pullback y volver a pasar por debajo del mínimo anterior, sí que es cierto que lo hemos roto, pero enseguida nos hemos ido para arriba y lo más importante, porque este patrón que estamos formando, esto de aquí, podría ser muy similar, mejor dicho, esto de aquí, podría ser muy similar a esto de aquí, donde el precio rompe muy justo el mínimo anterior y enseguida hace un movimiento correctivo. ¿Pero qué es lo que sucede a continuación? Pues que el precio, ¡pam!, agresivamente para abajo. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora mismo? Que el precio, ¡pam!, movimiento horizontal. Esto nos indica que ya es el momento en el que Cardano va a pasar a comportarse mejor que Ethereum. Hombre, la respuesta es no, pero sí que es cierto que nos indica una cierta tendencia, una cierta desaceleración a poder girar. Y permíteme que te diga que dentro de este movimiento, que es como se mueve el mercado a través de impulsos y pullbacks, aquí hay movimiento, aquí hay movimiento, aquí hay movimiento. Hay un concepto que se llama aceleración, que es justamente esta parte de aquí, el impulso, y hay otro concepto que se llama desaceleración, que no es que sea el pullback, pero es la parte previa a ese pullback o previa a ese impulso. Entre un movimiento y otro normalmente hay desaceleración. ¿Por qué? Pues porque si no hubiera ninguna desaceleración, lo que haría el precio es subir y caer. Sería así. No habría una pequeña fase de giro, de duda, de lucha entre oye, yo quiero seguir subiendo y oye, yo quiero caer. Habría una subida y directamente una caída, y a que el mercado no se comporta así. Pues bueno, ahora mismo estamos en esa desaceleración y la desaceleración es el paso previo al giro. Entonces, esto implica que tenemos que ir con mucho cuidado porque realmente la situación de Cardano, pues como digo, no es positiva, lo hemos visto. Sí que es cierto que no es que sea negativa, pero en comparación con las demás no está siendo aún positiva. Pero lo que no podemos negar es que este proceso de desaceleración es claro. ¿Esto va a ser un patrón? ¿Esto va a ser algún tipo de movimiento que no podemos predecir? No tengo ni idea, pero lo que está claro es que Cardano contra Ethereum tiene los días contados y es realmente probable, al menos en mi opinión, que dentro de X semanas, no tengo ni idea, no es mi intención marcar una deadline, podamos empezar a ver rupturas, podamos empezar a ver que el precio rebota, no que el precio ya deja de caer, no ya que el precio empieza a desacelerar, sino que incluso el precio empieza a romper niveles. Y esto nos darían pullbacks que, pues bueno, serían bastante atractivos, porque el romper este nivel de aquí, el precio ha desacelerado tanto durante tanto tiempo que indicaría prácticamente seguro también romper la bull market support band. Y romper la bull market support band podría implicar dejar esta tendencia bajista de Cardano contra Ethereum atrás y poder pasar a atacar nuevos niveles de resistencia. Como ves, hay muchos pasos por delante. Es dejar de desacelerar para pasar a subir, empezar a romper niveles, romper la bull market support band, consolidar por encima, luego ver cómo atacamos otros niveles, ver cómo los rompemos, porque a modo de soporte los hemos roto bastante fácil. Entonces, si rompes los soportes fácil, pero no rompes las resistencias fácil, es que tiendes más a caer que a subir y que tienes más facilidad para caer que para subir. Entonces, son muchos pasos previos, pero sí que es cierto que tenemos que empezar a barajar esa opción. Y, como vas a ver, no únicamente tenemos esa ventaja dentro de Cardano contra Ethereum, sino que también tenemos la misma ventaja dentro de Cardano contra Bitcoin. Y es justamente lo que vamos a analizar. El gráfico mensual es evidentemente bajista en un mercado bajista. Cardano es una altcoin y por definición las altcoins, en el caso de sobrevivir y de ser un proyecto mínimamente serio, suelen comportarse mejor que Bitcoin. Básicamente, pues porque en mercados alcistas básicamente porque ese mercado alcista va a permitir que la altcoin, en vez de subir un
200%, 300%, como puede hacer Bitcoin, suba un 800%. Entonces la gente lo que quiere es participar dentro de una altcoin. Entonces es normal que justamente en mercados alcistas, 2019, 2020, 2021, Bitcoin, Cardano se comporte mejor que Bitcoin. Es normal. Y es normal que en mercados bajistas, como por ejemplo el del 2018, que ocupó todo el año, pues el precio tienda a la baja. Entonces lo que volvemos a ver, y esto es totalmente innegable y ya se denota en gráfico mensual, es que el precio no está cayendo con la misma intensidad que antes y tampoco con la misma intensidad que formaba subidas en mercado alcista. Este patrón de velas, este tipo de velas, son velas de desaceleración y llevamos ya 1, 2 y 3 meses desacelerando. Esto en gráfico mensual es un poco más tedioso de analizar, pero ya en gráfico semanal se ve bastante claro. Fíjate cómo el precio, en vez de hacer el típico patrón de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, pero no estamos viendo otro impulso. ¿Significa esto que no va a poder caer más? No. Significa que independientemente de que caiga un poquito más o de que siga cayendo, la acción del precio general, lo que te está diciendo este gráfico es, oye, sí, sigo cayendo porque no estoy bien, sigo cayendo porque cuesta recuperar, porque cuesta levantar una tendencia, como digo, porque hay un giro intermedio, porque estamos hablando de gráfico semanal, porque el giro en un gráfico horario pues igual dura 4 horas o 3, pero el giro en un gráfico semanal pues como mínimo durará 4 semanas o 3 o las que tenga que durar. Entonces, el tema es que, en gráfico mensual, porque estábamos analizando el gráfico mensual. Entonces el tema es entender que independientemente de lo demás, lo que está cambiando es evidente. Y en vez de hacer una acción del precio o un movimiento tendencial claramente bajista, estamos empezando a frenar. Y eso son buenas noticias para Cardano. Y del mismo modo que sucedía Cardano contra Ethereum, fíjate qué es lo que sucede cuando pasamos por debajo del mínimo anterior. Aquí teníamos un mínimo, ¡pam!, ruptura clara. Aquí teníamos un mínimo, ¡pam!, ruptura clara. Aquí teníamos ese mínimo, ¡pam!, ruptura clara. ¡Ey! Pero es que no estamos ni atacando el mínimo anterior. Y después de romper el mínimo anterior, o el penúltimo mínimo, el precio, en vez de continuar con fuerza, enseguida pullback. Claro, esto te da señales, esto te da pistas, y el movimiento sí que es cierto que es aburrido, es tedioso, es extraño incluso, pero no estamos hablando de predecir un patrón, no estamos hablando de operar este movimiento. No estamos hablando de una figura técnica que se repite en el pasado y por eso esperamos que se siga repitiendo. Estamos hablando de la estructura del precio. A la hora de analizar, tú puedes poner muchos ingredientes encima de la mesa. La acción del precio, indicadores, patrones, velas. Hay muchos elementos que pueden formar parte de ese ecosistema de lo que sería pues, un análisis técnico. En este caso, no estoy hablando de patrones técnicos. No estoy hablando de indicadores. No he ni mencionado el RSI, ni mencionado el MACD. Estoy hablando de entender la naturaleza del movimiento y de entender que anteriormente teníamos una estructura claramente bajista y que ahora se han girado las tornas y no estamos dentro de esa estructura bajista. Así que nada, muy importante y no quiero que se malinterprete el mensaje del vídeo. El mensaje es sencillamente que están cambiando las cosas en Cardano y que dentro de X tiempo, independientemente del tiempo que sea, podemos empezar a ver que Cardano se empieza a comportar mejor que las demás. Eso no implica que Cardano vaya a subir y que las demás no, que Cardano vaya a subir más que las demás. Puede comportarse mejor dentro de un entorno bajista. Me cuesta pensarlo, pero estoy hablando de que se comportará mejor. Tampoco estoy incitando a nadie a comprar, incitando a nadie a invertir, incitando a nadie a operar. Es únicamente un análisis mío, personal, y ya está. Os expongo lo que pienso y os enseño por qué estoy dentro de Cardano, tanto como inversor, evidentemente, como a modo más especulativo en cuanto a trading. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.